Yo quiero hacer una pregunta para empezar. ¿Algunos de los que están aquí presentes han tenido en alguna ocasión, en algún momento, algún estado de estrés, de ansiedad, de afán? Cuenta una historia de un hombre, esto no es real, o no sé si lo sea, pero una vez iba un camionero por una vía y encuentra a un hombre con una carga muy grande, un bulto sumamente pesado, ya era una persona de avanzada edad, y el hombre lo ve y se compadece de él, se le acerca, le para, le abre la puerta, le dice: amigo, ¿para dónde va? Él le dice: no, voy al próximo pueblo a 3 horas de camino. Súbase, yo lo llevo, tengo el camión desocupado, bien pueda, súbase. El hombre, el abuelo, coge, lleva su bulto, se sube en la parte de atrás y arranca el camión. Al término de más o menos 1 hora y media, el camionero le da por mirar por el retrovisor y ve que el viejito todavía tiene el bulto en el carro. Parece que no hizo mucho. El tema que vamos a hablar el día de hoy lo titulé: el afán y la ansiedad, un enemigo silencioso. Este tema, la verdad, considero que me ha confrontado mucho porque es algo de lo que generalmente a veces los hombres no lo expresamos con mucha frecuencia, pero yo considero que sí soy una persona que he tenido problemas de afán y de ansiedad. Quiero darle algunos ítems con respecto a este tema antes de introducir a lo que nos compete. La ansiedad es una situación emocional que ha alcanzado tasas alarmantes en nuestra sociedad. Se calcula que el 20% de las personas en todo el mundo, entre los 18 y los 53 años de edad, presentan algún estado de ansiedad. Continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales. Son más frecuentes en las mujeres. Esto es algo que realmente considero que es relevante siempre y cuando tenemos en cuenta que las mujeres lo expresan con mayor frecuencia que nosotros los hombres. Los hombres lo somatizamos y las mujeres de pronto lo expresan con más frecuencia. El hombre está entre el 10 y el 15%, mientras que la mujer maneja entre el 20 y el 40%, bastante alto. Aún en el estado de embarazo se duplica este estado de estrés y de ansiedad. En los adultos mayores se acelera el enemigo silencioso, trastornando en problemas mentales tales como el Alzheimer y otros problemas de demencia. La obesidad también tiene un problema en su mayoría con relación a la ansiedad. Eso se revela en un deseo involuntario de estar comiendo constantemente, presente. Y aún en el tabaquismo, el alcohol, las drogas en todo su esplendor. Este tema que estamos tratando, o lo que estoy hablando, fue algo que lo saqué de la Organización Mundial de la Salud. Es algo que no es inventado, o sea que realmente es algo complicado, ¿no? Vemos que realmente es algo que generalmente nos está afectando de una manera directa o indirecta. Siempre generalmente hay alguien alrededor. Si no somos nosotros, somos personas que de una manera directa o indirecta nos afectan. Algunos síntomas: palpitaciones, sacudidas del corazón, manos sudorosas, temblores generales, sensación de ahogo, trastornos gastrointestinales, tales como gastritis o estreñimiento, problemas para dormir, y esto ya hay dos cosas que ya rayan un poquito más en preocupación, que es el temor a volverse loco o el temor a morir. Eso sin contar que los escalofríos y las sofocaciones intensas. También hay una palabra muy común actualmente que es el estrés. Está atribuida al afán y a la ansiedad, tanto que esa palabra se usa constantemente en el vocabulario de cada uno de nosotros. Generalmente estoy estresado, tengo estrés, estoy preocupado. Entonces realmente creo que es un tema que es relevante para todos nosotros. Quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerán su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Como lo dije inicialmente, el título de este estudio lo coloqué: el afán y la ansiedad, un enemigo silencioso. Vamos a ver básicamente 4 puntos. El primero que vamos a tratar es el tema central, de qué trata el texto como tal. La segunda, cuál es la conexión que hay entre lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en el contexto con el contexto anterior. Si nosotros miramos el versículo 25, comienza por un por tanto. Debe ser entonces que esto tiene una conexión con la parte anterior. Entonces es importante tener en cuenta, sería el segundo punto. El tercer punto, vamos a ver la manera como el Señor nos enseña el texto. Y finalmente terminamos con unas conclusiones. ¿Correcto? Veamos entonces primeramente el tema central. ¿Qué dice el versículo 25? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miremos también el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que seque, que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el versículo 28 que nos dice, y por el vestido, ¿por qué os qué? Afanáis. Qué interesante. Considera los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. El versículo 31, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos, que vestiremos. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos está enfocando en algo muy importante que vemos varias veces en el término afán o ansiedad. Además vemos que el Señor Jesús da una orden explícita a sus discípulos. Aquí les está hablando en el Monte de los Olivos y está dando una orden explícita. Cuando es una orden explícita, ¿qué se debe hacer, hermano? Obedecer, ¿correcto? Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Es tajante la petición que Jesucristo nos hace allí, ¿no? Versículo 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Realmente nos damos cuenta de algo aquí muy importante, ¿no? El afán y la ansiedad. Podríamos traducir también el término como no estéis angustiados o no estéis ansiosos. Quiero que alguien por favor me ayude con Lucas capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Miren los términos que utiliza el mismo Señor Jesucristo acá, ¿no? Dice, vosotros no os preocupéis. Si nosotros miramos esta palabra, la podemos mirar básicamente en el texto o dentro de lo que conocemos nosotros, el poco español que conocemos, es una palabra compuesta. Esa palabra compuesta viene por un pre y ocupar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ocuparse antes de. Entonces, dice aquí el Señor, no se preocupe, no se ocupe antes de eso, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y generalmente nosotros lo hacemos, tal vez de una manera involuntaria, pero lo hacemos. En estos casos el Señor nos está diciendo que nuestra preocupación no es precisamente de algo en particular. Es algo que
nos está diciendo que nosotros no nos estamos preocupando por tener el mejor celular, aunque a veces pasa, por tener auto del último modelo, o el peinado más ostentoso, o la casa en el sitio más exclusivo. Él está hablando de cosas muy básicas. ¿Alguien sabe de qué está hablando el Señor Jesucristo allí? Está hablando de la comida, está hablando de la bebida y del vestido. Lo que necesitamos todos los días, ¿cierto? Entonces todos sentimos de una manera, tal vez sin intención, la preocupación por estas cosas, ¿sí? El afán de este siglo, miremoslo por favor en Mateo 13:22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿el qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué hace con ella? Infructuosa. Muchas veces pasa eso, no sé si de pronto a usted le pase, pero a mí sí. Hay veces en las que muchas veces estoy sentado allí y ando pensando en lo que estoy necesitando, en lo que día de mañana, y muchas veces a uno no recibe la palabra como debe hacer. Y constantemente consideramos que eso es una falta hacia Dios, y aún con la persona que se para acá. Entonces dice aquí que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La palabra de Dios parece ser un efecto positivo en nosotros. Creo que eso ha sido una verdad para cada uno de nosotros. Esta puede ser una razón en la cual el Evangelio siempre nos da una solución, pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente nosotros tenemos nuestro corazón ocupado en otras cosas en que pensar. Miremos el caso de Marta. Busquemos por favor Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Marta estaba turbada y afanada y la presencia de Cristo no hizo ningún efecto en su vida. Vamos a mirar qué dice allí, Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mira la diferencia que hay entre la una y la otra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preocupada por lo físico y no estaba preocupada tanto por lo importante. El afán y la ansiedad es un efecto muy grave para nuestra vida cristiana y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos aclarar, y esto es bien importante, ya teniendo en cuenta que el afán y la ansiedad es un efecto grave para nosotros, debemos aclarar muy bien que Dios prohíbe el afán y la ansiedad, ¿sí? Pero no prohíbe que de ninguna manera nosotros seamos diligentes, que es una cosa muy diferente, ¿sí? Que debemos tener en cuenta y buscar estas cosas. En 2 de Tesalonicenses, me permite, yo se lo leo, la última parte dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, nosotros no podemos sentarnos aquí a esperar a que, no voy a estresarme, no voy a tener afán, no voy a estar ansioso, entonces me voy a sentar y voy a cruzar mis brazos y no voy a hacer absolutamente nada porque Dios prometió darme todo lo que necesitaba. Nosotros debemos ser diligentes, dice la palabra claramente. En Génesis 3:19 también el Señor dice que con el sudor de su frente, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Conclusión, dejar de trabajar amparados en la provisión, eso no es fe. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener fe de que Dios provee y nosotros ser diligentes. Dios provee a las aves. Si nosotros miramos el texto, volvamos por favor a Mateo 6. El Señor dice que mirad las aves, ¿cierto? Dice, mirad las aves del cielo, cómo siembran y ciegan.
¿verdad? Dice que Dios provee a las aves, pero ellas no se quedan esperando a que Dios abra su boca y la llene de lombricitas. Creo que eso es lo que no hacen ellas. Ellas la buscan, pero el Señor se las provee. Es una muy buena enseñanza, ¿no? Entonces, una conclusión con respecto a este primer punto es que no es la diligencia lo que se prohíbe, sino el afán y la ansiedad por estas cosas. El segundo punto que vamos a tratar es la conexión que hay entre lo que el Señor Jesús está diciendo con el contexto anterior. Miremos el versículo 25, la primera parte. Por tanto, os digo, lo que se dirá enseguida es una conclusión de lo que se ha dicho antes. Miremos lo que dice Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Sí? ¿Aquí qué está hablando el Señor? Está hablando de la codicia, está hablando de las riquezas en la tierra, ¿correcto? Está hablando de algo que generalmente el hombre estaba haciendo. Y si miramos todo el contexto del capítulo 6, el Señor está tratando un tema con lo que tiene que ver entre el hombre y la comunión con Él y con su prójimo, ¿sí? Si nosotros miramos de lo que está hablando de cómo la oración, de las limosnas, está hablando de una serie de cosas en las cuales tenía que ver mucho con ese tema. Pero el versículo 19 dice que no debe hacer, ¿qué? Dice que no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Vamos a mirar dos puntos. El primero, porque son perecederas. Las riquezas en este mundo son perecederas. No, nada de lo que usted haga acá se va a llevar después que usted muera. Y la segunda, por la razón que nuestros tesoros están en nuestro corazón. El versículo 21 dice acá, dice aquí, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces vemos claramente que el Señor está hablando aquí de un tema muy importante, que es la codicia. Pero el versículo 25 hace una conexión, dice, por tanto no os afanéis ¿de qué? De lo básico. Es una raíz, él está hablando de una pequeña raíz, hay una relación muy sutil pero muy peligrosa. El versículo 19 al 24, el problema es la codicia, pero el versículo 25 muestra la raíz de una desmedida preocupación de las cosas de este mundo que son necesarias, que Dios tiene cuidado de ellas. La palabra de Dios, Jesucristo, nos muestra que es muy complicado, muy difícil que un hombre rico pueda llegar al cielo. ¿Por qué? Porque ¿dónde tiene su corazón? En las riquezas, ¿sí? Pero tal vez ¿dónde empezó eso? ¿Dónde le empezó a ese varón el deseo de tener su corazón? En su tesoro. Declinó la atención. Si usted me permite, lo voy a colocar dos ejemplos. ¿El homicidio es condenable por Dios o no? Correcto. Y muchas personas nunca pensaron a que asesinarían a otra persona hasta que lo hicieron como tal. En Bogotá conocí una mujer que estudió Derecho y ella, terminando su carrera, tuvo que defender a una mujer, una madre de 2 hijas de 6 y 4 años, las cuales fueron violadas por su compañero. Llega a la casa y encuentra que las niñas fueron violadas. Ella vio a su compañero dormido, buscó un cuchillo y lo mató. Esa mujer nunca pensó que lo iba a hacer, la verdad. Estas personas nunca llegaron a imaginarse que asesinar a otra persona les iba a cambiar completamente su vida. Entonces, si nosotros vemos primero la raíz, luego va el árbol. Realmente la codicia y la riqueza nacieron fue precisamente en algo en la cual estaba comenzando a surgir en el corazón de las personas. Por esa razón, el Señor Jesucristo hace una conclusión con ese por tanto. O sea, hace una conclusión de todo lo que ha dicho en el capítulo 6 con ese por tanto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a decirle ahora en adelante? Dice, por tanto, no os afanéis. Comienzo a preocuparme por lo básico y termino codiciando más y más. La conclusión es que el afán y la ansiedad son un pecado. Vemos en el versículo 25, el 31 y el 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. El 31 dice, no os afanéis, vuelve lo dice. Y el 34 dice, así que no os afanéis. No es un asunto opcional. No es una orden imperativa que el Señor Jesucristo está haciendo sobre su
discípulos o aquellos que le siguen, y en este caso también de nosotros. No se afanen, no se angustien, no se preocupen de nada de estas cosas, está diciendo el Señor Jesucristo. Si profesamos a nuestro Señor y Salvador, debemos también reconocerlo como dueño de nuestra vida, y en todos los aspectos debemos reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero también debemos tener en cuenta que si es nuestro Señor, debemos obedecerlo a todas estas cosas. Por ende, ¿qué es lo que nos está diciendo Él? Que nosotros no debemos preocuparnos, no debemos afanarnos, no debemos estar ansiosos, no debemos estar en ansiosa inquietud por lo básico. Si miramos el Salmo 23, dice la palabra, en el primer versículo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Dios es nuestro proveedor, es quien nos sustenta, nos protege, nos viste, nos guarda. Es aquel que sostiene el universo en sus manos. Y es ese mismo el que me salva y me provee de lo necesario. Repito, Dios es el que sostiene el universo con sus manos, y ese mismo Dios es el que le provee a usted y a mí para lo que necesitamos. Por ende, es importante que tengamos en cuenta y que nosotros debemos tener en cuenta que lo que estamos haciendo es faltarle a un principio de Él, faltarle al respeto, faltarle a lo que Él promete. Es una orden del Señor, dice: no os afanéis. Aprendemos que afanarnos y angustiarnos por las cosas básicas y necesarias son un pecado. Son un pecado porque nosotros le estamos diciendo a Él que no fue capaz de hacer lo que Él había prometido, lo que Él ha prometido. Miremos qué dice 1 de Juan 3:4, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el afanarnos es un pecado que infringe la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el Señor en los versículos 25, en los versículos 31, en el versículo 34? No os afanéis. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos infringiendo la ley, hermanos? Yo considero, en lo que a mí respecta, sí, estoy infringiendo la ley. Por ende, estoy cometiendo un pecado. Y estamos delante de un pecado muy grave delante de los ojos de Dios, cuando permitimos que el afán y la ansiedad se apoderen de nosotros, de nuestro corazón, y estamos poniendo en duda, que esto es lo importante, estamos poniendo en duda el cuidado de nuestro Padre Celestial por nosotros, y estamos diciendo que Dios se preocupa más por pájaros y flores que por su propia creación. Y yo considero que realmente eso nos debe dejar un poco preocupados, un poco tristes. El versículo dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿No es la vida más que el cuerpo, o más que el vestido, o más que la comida? ¿Qué es mayor? ¿La vida o los medios que Dios usa para sostenerla? La vida. Creo que Dios nos dio la vida. ¿Será que a Él le va a quedar difícil darnos lo que necesitamos para sostenerla? Vamos a ver el versículo 26, hermano. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad. Si nosotros miramos esta parte, o la tenemos en cuenta, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con ese término mirad? Como podemos utilizar otros sinónimos: observa, analiza, aprende. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestros Padres Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Realmente usted y yo creemos eso? ¿Realmente nosotros somos menos que los pájaros o las aves? Yo considero que no. Yo creo que el Señor, en su mente, por ejemplo, cuando sacó al pueblo de Egipto, la idea no era llevarlos a morir al desierto. El problema fue del pueblo, no de Dios.
Y aún con todo eso Dios los sostuvo durante 40 años. Y ellos no tuvieron en cuenta ello. Esto es una transgresión ante Dios mismo. Si nosotros miramos el versículo 27, por favor, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Podremos realmente nosotros adelantarnos aún a la propia muerte o huir de ella? Yo creo que esto es imposible. El mundo ha tratado por todos los medios de alargar la vida y ha sido imposible, y les va a ser imposible, porque todo eso solo depende de Dios. Veamos realmente que nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. Versículos 28 al 30, la primera parte, dice el Señor así: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hasta ahí lleguemos. Dice que la maravilla de las plantas, que son tan solo una semilla, luego se convierte en flores y su fruto se echa en el horno para que después el hombre la consuma. Los lirios del campo era una flor que daba en los desiertos de Israel. Era una flor sumamente hermosa. Tenía una textura, unos colores muy finos. Era bastante hermosa, era muy llamativa para los ojos del hombre. Tenía una fragancia deliciosa. Era, mejor dicho, como nosotros ver en este momento acá las orquídeas, que acá en Colombia tenemos las mejores orquídeas, dicen, del mundo. Parece que era como una orquídea, por decirlo así. Y todos los que hemos visto las orquídeas sabemos que son flores muy hermosas, muy exóticas. Pero ¿qué pasaba? Finalmente ellas terminaban siendo quemadas. Realmente es algo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Y mire la segunda parte del versículo 30. Y comienza el Señor aquí, termina con una pregunta, dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No será más bien este nuestro problema, hermanos? ¿No será más bien de pronto que nosotros consideramos que Dios está preocupado por otras cosas más que por las nuestras? La poca fe que tengo versus el gran poder de Dios que me creó, eso es lo que tengo yo de diferencia entre lo que realmente Dios ha prometido y lo que yo he creído. Dios estará tan ocupado en sus cosas que no podrá hacer mucho más que eso. Es lo que muchas veces pensamos. ¿Estará tal vez tomando Dios su cabeza a dos manos pensando qué voy a hacer con Iván o qué voy a hacer con usted? En conclusión, Dios creó la vida y dará todo lo que se requiere para sostenerla. Eso es algo que es una verdad y usted y yo no la vamos a cambiar. Miremos el versículo 31 y 32, hermanos. Dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El hombre natural no es consciente de su dependencia total de su Creador. Y es por ello que él busca de todo esto su fuerza, su fe, su esperanza, dependen única y exclusivamente de él. El hombre natural no puede hacer otra cosa más de que hacer lo que hacen sus fuerzas. Trabaja, se levanta, se baña, come, trabaja, vuelve, gana dinero y para él se convierte en un día en día. Y cuando no tiene la probabilidad o por alguna razón tiene escasez de trabajo, se la busca de otra manera, pero no va a Dios. No lo hace, hermano. Dice aquí el Señor claramente, y nuestro Señor Jesucristo es el que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles la buscan en sus fuerzas. El hombre que no conoce de Jesucristo las busca en sus fuerzas, si no tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera. Y muchas veces tiene que hacerlo de una manera deshonesta. Hablamos de robar,
hablamos de hacer mal a otras personas, a pasar por encima de muchas personas para conseguir lo que quieren realmente. Pero aquí hay una ventaja, que usted y yo tenemos ¿a quién? Tenemos a nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial está diciéndole a usted hoy en este momento que sabe de que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenemos de todas estas cosas. Si mi Padre natural, en lo que a mí respecta, me sostuvo en mi niñez y en mi juventud, y aún después de muchos años me ayudó, ¿no lo hará también nuestro Padre Celestial? ¿Quién sabe lo que necesito? Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Dios sabe cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes en su cabeza. Si Él tiene cuidado, sabe de algo tan minúsculo como ello, ¿no tendrá también el cuidado de todo lo demás que usted y yo necesitamos, hermano? Vamos a sacar una conclusión que el mismo Señor Jesucristo nos lleva acá. Y está en el versículo 33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, estamos mal enfocados. Estamos atacando al enemigo de una manera diferente a como el Señor nos la ha mostrado. ¿Cómo la ha mostrado el Señor? Que debemos ocuparnos de lo importante. ¿Qué es lo importante? La oración, lo espiritual, lo que es eterno, y estamos nosotros preocupados por lo que es físico, por lo que perece, por lo que algún día esto dejará de ser para nosotros. Esto es realmente lo que nos debe preocupar. Debemos buscar lo importante, que Dios se ocupará de lo relevante. Finalmente, lo físico algún día dejará de ser, y lo espiritual es lo que será, lo eterno. Cuando dice que el Señor buscad primeramente, también se refiere a algo que es primario. Cuando dice buscad primeramente, búscalo afanosamente, búscalo con urgencia. El Señor está diciendo buscad con urgencia, con necesidad, porque es lo único que tú necesitas, porque es lo esencial, porque no hay nada más importante en tu vida. Si usted me permite, por favor, acompáñeme a Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa tenemos, ¿no, hermanos? Dice así, por nada estéis afanosos, sino que sean ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en estos casos, hermanos? Entonces es acercarnos a la presencia de Dios. Si nosotros ya sabemos que el afán es un pecado, que Dios nos da una orden y que nosotros debemos obedecerle y tener fe, quiero que dejarlo con estas 3 preguntas en su corazón. Dios es Señor y amo de mi vida, y por ende Él tiene todo en sus manos para hacer su voluntad sobre mí. ¿Estoy administrando yo bien los recursos que Él me suministra de manera que nada me falte? ¿Mi fe es realmente suficiente para depender totalmente de Dios? ¿Realmente soy feliz con la vida que tengo a pesar de no tener lo que quiero? Yo considero realmente que muchas veces nosotros estamos afanados por cosas y situaciones que de una u otra manera siempre nos va a quitar la paz. Pero lo que sí puedo saber es que estoy completamente de acuerdo con la palabra del Señor y con Dios mismo, es que Dios tiene cuidado de mí todos los días. Y va a ser así por una eternidad.